Muy bienvenidos a todos una vez más a mi canal. Mi nombre es Leonardo Espinosa y hoy les traigo un video que es clave para la decoración de pasteles. Vamos a realizar un sellado con ganache de forma perfecta, donde vamos a aplicar 5 capas de bizcochos, 3 capas de rellenos y además vamos a humedecer y sellar perfectamente para lograr unos bordes bien definidos con terminaciones prolijas y bien lisas. Y para que puedas realizar el paso a paso de este procedimiento, te voy a dejar en la caja de descripción las recetas que vamos a utilizar para todo este procedimiento, como así también la lista de materiales para que la tengas siempre a mano al momento de realizar la decoración y el sellado con ganache. Ahora bien, vamos a mostrar en pantalla todos los elementos que vamos a necesitar y enseguida comenzamos. Ahora sí que ya tenemos todos los elementos listos, vamos a empezar con el procedimiento y para eso es necesario hablar un poco de la ganache de chocolate. La ganache es una combinación, una emulsión de un chocolate y una crema. Crema podemos utilizar crema chantilly, crema vegetal o nata para montar. Lo importante es siempre que sea de un tenor graso al menos de un 35% y chocolate podemos utilizar chocolate real o un chocolate sucedáneo. Lo importante a tener en cuenta es que tenemos que variar las proporciones según el clima. Y si tienen dudas sobre eso, van a poder encontrar en la descripción del video el enlace directo para ver todo el procedimiento de la ganache y las proporciones. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho, de dar clic en la campanita así te enteras cada vez que subimos un nuevo contenido y de regalarme un like si te gustan mis videos. Ahora sí vamos a comenzar primero por nivelar los bizcochos, que es fundamental cuando tenemos que armar la estructura de un pastel que tiene que estar bien perfecto. Y para eso vamos a utilizar una tabla de corte o un plato, cualquier material que podamos mover fácilmente. Por acá yo tengo bizcochos que hemos realizado también en el canal. Los horneo en layers, que esto a mí me permite tener un nivel mucho más preciso de la separación de pisos. Ustedes pueden utilizar la receta entera o pueden dividirlo también en capas. Para nivelar la capa superior voy a utilizar un cuchillo. A mí me gusta este método porque me resulta mucho más práctico, pero también en el mercado van a conseguir estos elementos que son niveladores de bizcochos. Los cortan y quedan realmente súper bien, pero a veces depende de la firmeza del bizcocho, puede resultar mejor o no. Con el cuchillo vamos a ubicarlo a un costado, voy girando levemente, sin moverlo, marcando todo el contorno del bizcocho. Una vez que ya tengo bien definido, voy hacia adentro. Y ahora que ya tenemos desprendida la capa superior, lo que hacemos es buscar un pequeño plato. Pasamos la tapa. Y así entonces nos queda bien parejito el bizcocho. Este ya lo voy a dejar a un lado. Aprovecho ahora para ubicarlo por acá. Como continuamos, vamos a tener que volcar nuestra ganache de chocolate a una manga. Y por acá también tengo una base giratoria, un plato giratorio o una bailarina. De acuerdo al país que te encuentres vas a encontrarlo con diferentes nombres. Lo importante es que tenga un buen giro que nos permita a nosotros trabajar en altura. Y si no lo tienen, no hay ningún problema, lo pueden reemplazar también como una tabla de corte, como hice lo del bizcocho, solo que esto a veces nos ayuda a tener mejores resultados. Por abajo tengo la tabla de presentación y por acá tengo unos discos guías. Ahora les voy a contar sobre estos discos guías. En primer lugar vamos a colocar la ganache, que yo ya la tengo calentada. Nosotros la podemos adelantar con 2 o 3 días de antelación, la guardamos en el refrigerador siempre y al momento de utilizar solamente le damos un golpe de microondas cada 30 segundos y nos tiene que quedar con esta consistencia, bien cremosa. Llenamos la manga
cuando llenen la manga siempre dejen el lado de su dedo pulgar para raspar el contenido de la cuchara. De esta forma no ensucian, pueden llenar prácticamente toda la manga. Lo que no tienen que hacer nunca es esto, cerrar y estirar, porque ahí empieza a ensuciarse toda la manga, se van a manchar los dedos y luego trabajamos incómodos. Voy a llenar esto solamente, esto lo dejo a un lado. ¿Cómo corté estos discos de Polyfan? Estas son bases de platos descartables, platos de comida desechable, comida rápida, que los consiguen en diferentes casas de repostería o también en las papeleras. ¿Qué utilicé para cortar? Este compás de corte, que tiene una regla que nos permite marcar el diámetro que necesitamos. Como referencia vamos a utilizar siempre el tamaño del bizcocho y sobre eso le vamos a sumar de 1 a 1,5 centímetros más. Es decir, nos tiene que quedar una barrera de contención de al menos 7 milímetros. A la manga le vamos a hacer un corte. Retiramos también este lateral. Y vamos a fijar primero la base. Sobre la base vamos a pegar el primero de los discos guías. Y a mí me gusta trabajar con este método de sellado con ganache, que es piso por piso. Ustedes pueden utilizar el prensado también sin ningún problema, pero este método nos permite humedecer mucho mejor los bizcochos y no tener el desborde del almíbar. Colocamos una capa de ganache, unos puntitos para fijar bien, y ahora viene el primero de los bizcochos. Lo centramos muy bien. Y acá, como pueden ver, me queda entonces en todo este margen los 7 milímetros para poder colocar ganache de chocolate. No me estoy olvidando de humedecer, lo vamos a hacer, pero primero vamos a hacer toda la contención del almíbar. Con la manga sellamos bien la base. Y una vez que tenemos este cordón, es fundamental para evitar la filtración de almíbar. Vamos a empezar a completar con la manga y la ganache de chocolate todo el borde hasta llegar al límite del disco guía. Una vez que completamos con toda la ganache, vamos a utilizar esta herramienta, que es un scraper. Nos permite tener un ángulo de 90 grados, apoyarlo directamente sobre la base y empezar a alisar toda la cubierta. Tenemos que tener un ángulo de 35 grados con referencia al bizcocho, es decir, que yo lo voy a apoyar y voy a poder prácticamente deslizar en este sentido. Si yo lo inclino a 45 grados, lo que voy a hacer es una pirámide y voy a quitar mucha cantidad de ganache de la parte de arriba. Si yo lo inclino para este lado, lo que va a pasar es que me va a empezar a crecer el bizcocho y con mucho chocolate. Esto tiene que ir siempre bien recto. Entonces, de esta forma empezamos a alisar. Este chocolate que nos va quedando en la rasqueta, lo tenemos que siempre desechar. Y esto tiene un motivo. Si nosotros conservamos la ganache con migas de bizcocho, lo que hacemos es quitarle vida útil. Con el tiempo la miga se va a fermentar y nos va a pudrir toda la ganache de chocolate. Entonces este poquito siempre lo desechamos. Una vez que ya tenemos la parte lisa, vamos a hacer un cordón para contener el relleno. El cordón va directamente sobre el hilo de ganache. No me voy más adentro del bizcocho. Ahora, vamos a empezar a humedecer. Acá pueden utilizar el almíbar de su preferencia. Y una vez que terminamos, dejamos que absorba por lo menos unos 10 segundos. En este caso yo estoy utilizando un almíbar express que es bien rápido para poder utilizar. Cuando ya absorbió, vamos a colocar el relleno. En este caso yo estoy utilizando una ganache de caramelo salado.
Vamos a emparejar. El cuidado que tenemos que tener cuando colocamos el relleno es que nunca pase la altura del cordón de contención, ya que eso es fundamental para que nos quede bien dentro del pastel y no se nos escape a la hora de seguir con el sellado. Lo que voy a hacer ahora es colocar una nueva capa de bizcocho. Y lo que vamos a hacer es continuar entonces con la ganache cubriendo los laterales hasta llegar a la altura del bizcocho. Colocamos almíbar, relleno y así sucesivamente hasta completar todas las capas de bizcocho y dejamos para el último paso la última, que ahora les muestro cómo tenemos que colocar esa. Para asegurarnos que los bizcochos estén bien nivelados, utilizamos un nivel de burbuja y así podemos verificar que estén bien ubicados. Cuando ya completamos con ganache de chocolate y dejamos solamente el último bizcocho, vamos a humedecerlo de una forma distinta. Pero antes quería aclararles una cosa. A medida que yo fui subiendo con el ganache de chocolate, fui abriendo cada vez más los dedos para hacer una presión suave en mi rasqueta o scraper. Esto tiene que ver porque si yo hago presión abajo nada más, voy a quitar mucha cantidad de chocolate abajo. Entonces, abriendo los dedos como formando un número 4, tengo un apoyo mucho más parejo. Y siempre mantengamos el scraper bien recto. Ahora sí, vamos a humedecer. Este bizcocho vamos a colocar primero el cordón. Vamos a humedecer. No tengan miedo con la cantidad de almíbar. Podemos colocar bastante. La ganache de chocolate nos va a contener todo. Viene la capa del relleno. Nivelamos el relleno también. Y acá es importante, cuando nosotros completamos con relleno y a veces el bizcocho no nos queda bien perfecto, no tenemos que hacer presión, porque si hacemos presión corremos el riesgo de que la ganache se explote por algún lado o se arme algún globo. Entonces siempre, como hice antes, levanté un poquito el bizcocho, coloqué más relleno. En este caso voy a notar que por acá también me va a faltar. Entonces, de esta forma, el bizcocho apoya bien parejo. Ahora, este bizcocho no lo puedo apoyar directamente así, lo tengo que humedecer previamente. Entonces, humedecemos del lado siempre que nosotros tenemos la parte más linda. La base del bizcocho, que es donde se hornea, está hacia abajo y eso lo vamos a ubicar siempre dado vuelta en la última capa de bizcocho. Esperamos un poquito que se humedezca bien y ahora le vamos a colocar y lo damos vuelta. Cuando vamos ubicando los bizcochos es muy importante también mirar desde arriba y ver que todo esté centrado, que no se nos vayan yendo de lado, porque estamos haciendo un sellado de un pastel alto y eso tiene siempre alguna dificultad. También lo que podemos hacer en el medio es colocar un disco guía que va a tener el mismo diámetro del bizcocho. De esa forma podemos cortar la porción al medio y tener un corte más preciso, pero también esto los podemos cortar de otra forma. Cuando nosotros ya tenemos ubicado, vamos a volver a nivelar.
La burbuja debe quedar entre medio de las dos líneas, tanto de un lado como del otro. Acá, si ven, por ejemplo, tengo de este lado más cantidad de chocolate que de este. Entonces quiere decir que lo tengo que mover un poquito. Lo levanto, lo corro y ahí ya está. Completamos con ganache. Y ahora alisamos. Una vez que ya estamos terminando y para lograr un acabado más liso en todos los laterales, vamos a tomar nuestro plato giratorio como si estuviésemos abrazando el pastel, tratando de dar toda la vuelta. Apoyamos el scraper y damos una vuelta completa. De esta forma logramos que nos quede más liso y ahora tenemos que completar la parte superior. Para la parte superior lo que voy a hacer es tomar la misma ganache que yo tenía por acá, que si ven ya está muy fría, está más dura. Entonces lo que voy a hacer es darle 10 segundos de microondas nada más. Volvemos por acá y ahora vemos entonces cómo nos queda más suavecita, más suelta la ganache. Y no es que cambié la proporción, solamente le di un poco más de calor. Si yo tuviese un termómetro y pudiera medir la temperatura, cuando hacemos el sellado estamos en unos 28 grados y cuando tengo que hacer la parte superior estaría en unos 29 o 30 grados. Cortamos el excedente y acá tenemos que volver a nivelar. Vemos que está bien, vemos que la burbuja coincide perfectamente y ahora vamos a volcar ganache. Sin miedo, colocamos una buena cantidad. Si quieren con la misma espátula o cuchara, lo distribuyen un poco nada más. Y para este paso vamos a utilizar el segundo de los discos guías, que vamos a apoyarlo por la parte superior. Siempre vean que del lado de atrás tiene una marca. Esta marca la tienen que dejar hacia afuera porque si no se va a copiar en la ganache. Y si ustedes no consiguen de estos discos guías, tranquilamente pueden utilizar unos discos de cartón o discos de acrílicos. Acá voy haciendo presión hacia abajo suavemente y al mismo tiempo voy haciendo un movimiento circular. De esta forma voy sacando el chocolate y algunas burbujitas que pueden llegar a quedar. Volvemos a nivelar. Cuando nos queda bien perfecto, lo que nos resta hacer es nivelar el disco de arriba con el de abajo y para eso utilizamos el scraper. Ven lo importante de subir siempre recto. Si yo hubiese subido con el scraper torcido, tendría excedente o me estaría faltando cantidad de ganache. Y por acá tengo unos palitos de brochette o de bambú que colocamos en el medio y hacia un lateral. El segundo tiene la finalidad de evitar que el disco gire y me quede bien firme. Ahora, con el scraper apoyando en los dos discos guías, retiramos el excedente. Pueden ver cómo va cayendo el chocolate. Y si quieren aprovechar este mismo chocolate
para suavizar todo el borde, lo levantan, lo ponen así. Y acá hacemos una vuelta rápida. Y ahora sí que tenemos bien lisa la superficie, podemos ver cómo no tenemos ganache sobre ninguno de los dos discos. Se ve perfectamente la línea blanca, tanto abajo como arriba. De esta forma lo que tenemos que hacer es llevar nuestro pastel al refrigerador por lo menos unos 10 a 20 minutos para que la ganache solidifique y luego sí podemos retirar entonces el disco guía superior. Una vez que pasó el tiempo necesario y la ganache ya solidificó, solamente vamos a dejar unos minutos en el refrigerador, si no lo dejamos directamente a temperatura ambiente. Recuerden que la proporción de chocolate y crema tiene que estar acondicionada a la temperatura del clima para que endurezca bien. Es momento de quitar el segundo disco guía y para esto vamos a buscar un plato para dejar siempre el descarte. Sacamos la primera varilla, sacamos la segunda y podemos utilizar el mismo pinche o un cuchillo para levantar con cuidado el disco. Pinchamos y levantamos. Si el chocolate está bien firme, se va a desprender prácticamente solo. Levantamos. Y así es como nos tiene que quedar nuestra cubierta, con estos bordes bien definidos, y por estos agujeritos que quedan no se preocupen porque son los del palito de brochets. Ahí simplemente con el forrado no se va a notar para nada. Si por algún problema les llega a quedar alguna burbuja de aire, no se preocupen, pueden agregar un poco más de ganache caliente y lo alisan. O bien, cuando sea el momento de cubrir con fondant, van a colocar una bolita de fondant y lo alisan. De esa forma no tienen que estar calentando más chocolate y lo tienen listo. Ahora sí, ya hemos llegado al final de este video. Te invito a que le des like, que lo compartas si te gustó y nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo mucho más sobre este hermoso mundo de la decoración de pasteles. Chau, chau.